El fracaso de los sindicatos, el ejemplo de la huelga en el Reino Unido. El innegable desastre del desfile sindical del 1 de mayo es la evidencia que confirma el fracaso de los sindicatos. No deja de ser significativo que este año hubiese menos asistentes en la manifestación convocada por UGT y comisiones obreras que los que había en la época de Franco, cuando estaban prohibidos esos desfiles y concentraciones, el 1 de mayo o cualquier otro día del año. Sin embargo, se comprende totalmente cuando se buscan y analizan las razones de ese fracaso. Hay una esencial y es simplemente que los sindicatos, como toda organización, una vez que se ha implantado legalmente, convierte su supervivencia en la razón principal de sus actividades. Y aquella actividad que en su origen era su razón de ser, en el caso de los sindicatos la defensa de los trabajadores, se convierte en el medio para sobrevivir y no en su objetivo como debía ser. Así, la mayoría de los sindicatos, debido a la actitud de sus líderes, se ponen al servicio del poder dominante, y en este caso no queda la menor duda de que UGT y comisiones están al servicio del poder socialista, sobre todo UGT. Un ejemplo. Los trabajadores de todas las representaciones españolas en el Reino Unido se declaran en huelga por la insuficiencia de los salarios que reciben del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras un mes sin avances, UGT tiene una entrevista con el ministro Álvarez y UGT desconvoca la huelga. Álvarez ha prometido. Punto. ¿Qué han obtenido los trabajadores? Nada. ¿Qué van a obtener? En el mejor de los casos, una miseria. ¿Cuándo lo van a obtener? Ni se sabe, en algún momento entre ahora y el fin del mundo. Resumen, una huelga que no ha obtenido nada, los trabajadores han perdido su sueldo y UGT la ha desconvocado a cambio de una vaga promesa de cumplimiento indeterminado. La razón es porque UGT ha querido dar la imagen de defender a los trabajadores, pero no iba a traicionar al gobierno que le da de comer a cambio de una centena de desarrapados que viven lejos y no tienen ninguna influencia. Esto nos sirve como ejemplo de por qué los trabajadores no pueden confiar en los sindicatos. Porque los sindicatos buscan su supervivencia y la moneda de cambio con el gobierno es la paz social. Y la paz social se consigue no forzando al gobierno a ceder, sino vendiendo a los trabajadores. Gracias a ello, los sindicatos pueden vivir bien haciendo regalos como, por ejemplo, de bolígrafos Pierre Cardin, nada menos con lo que cuestan, como prueba de agradecimiento a los que se simpatizan con ellos. No imagino yo a Pablo Iglesias, fundador de UGT, que vivió toda su vida pobre en una guardilla, escribir con un Pierre Cardin. Sin embargo, el movimiento de los trabajadores, de los humillados, de los pobres, de los que trabajan solo para poder mal sobrevivir con sus familias, existe y debe hacerse oír como se ha hecho oír en Francia con los chalecos amarillos, es decir, al margen de los sindicatos, huyendo de la manipulación a la que los sindicatos someten a los trabajadores. Que el 1 de mayo haya 10.000 asistentes a una manifestación convocada por los teóricamente sindicatos mayoritarios quiere decir que no ha ido nadie, salvo los empleados asalariados de ambas centrales sindicales, entre cuyas obligaciones están las de asistir a esas manifestaciones para hacer bulto. De aquí a poco, la manifestación multitudinaria del 1 de mayo la celebrarán los líderes sindicales tomando una cerveza en un bar con los patronos, mientras los trabajadores se manifiestan fuera solos, independientes. Pero en realidad, ¿qué trabajador se siente hoy defendido por los sindicatos tradicionales? ¿Qué grupo de trabajadores inicia una acción de protesta amparado por los sindicatos? Ninguno que sea consciente y quiera obtener algo. Vendidos al poder dominante, preocupados únicamente por su propio bienestar, los sindicatos hoy no se representan nada más que a sí mismos, y a los trabajadores que quieren conseguir realmente algo no les queda otro remedio que coger su destino en sus manos, como ya hace más de un siglo dijo Karl Marx. Porque nadie se va a pagar por ellos, nadie les va a defender y ningún líder sindical se va a jugar su buena relación con el gobierno por apoyar hasta el final una reivindicación obrera, como ya advirtió hace más de un siglo Karl Marx. Y los primeros que tendrían que revelarse si realmente son honestos y se preocupan por los trabajadores son los propios empleados de los sindicatos, por pura honestidad, por honradez personal. Porque Pablo Iglesias no fundó el 12 de agosto de 1888, hace casi 134 años, UGT, para que sus dirigentes terminasen cohabitando con el poder a costa de los trabajadores.
¿Recuerdan ustedes la última escena de La granja de los animales de George Orwell? Cuando después de la revolución los humanos vuelven a la granja y celebran un almuerzo de confraternidad con los animales. Fuera está inscrito en el muro el lema de la revolución: todos los animales son iguales. Pero alguien, después de ver a animales y hombres comiendo juntos, añadió: pero hay algunos que son más iguales que los otros.